Político, nuestro primer programa de inauguración hoy, domingo 1 de agosto del año 2021. Estamos también con la multiplataforma de Ves Radio 101.7 FM a nivel nacional, Ves Cable Televisión, Canal 3, en el fanpage, Facebook y página web a nivel internacional. Ya se encuentra con nosotros el ex candidato presidencial y presidente del Consejo por la Paz. Estamos con Francisco Díez Canseco. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Rumbo Político. Buenos días, Martín. Te felicito por el programa, una nueva trinchera democrática y, por cierto, con mucho gusto dialogar contigo. Muchísimas gracias. Pancho, ¿cómo ves el gabinete del profesor Castillo? Es un gabinete confrontacional puesto evidentemente por la facción que obviamente domina en este momento Perú Libre y el gobierno, que es la de Vladimir Cerrón. Hasta donde se ha podido apreciar, aquí ha habido varios grupos alrededor del profesor Castillo, un grupo de caviares, un grupo de independientes y un grupo comunista, que es lo que es Vladimir Cerrón. El grupo comunista de Cerrón es el que ha tomado el poder en el gabinete, evidentemente con el apoyo del profesor Castillo, desde el momento en que Guido Bellido es el presidente del Consejo de Ministros, y nada menos que el ex guerrillero Héctor Béjar, abiertamente proclamado el canciller de la República. Pancho, tú que diriges realmente el Consejo por la Paz, la institución que tienes, ¿ha intentado reunirse con el profesor Castillo? Porque el profesor dice que está invitando a varias organizaciones para que se asuman a su proyecto político. Mira, nosotros como Consejo por la Paz no hemos sido invitados para reunión alguna con el profesor Castillo. He dialogado en una oportunidad a través de un programa que tenemos en una plataforma que se llama Trinchera Libre con el doctor Aníbal Vázquez, el flamante ministro de Justicia, entre otros motivos porque Aníbal Vázquez fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo por la Paz hace unos 15 años. O sea que hay una relación cordial y amistosa con él. Pero a mí realmente me preocupa eh, el discurso del profesor Castillo, la composición del gabinete, la forma como está enfocando, ya con signos evidentes como por ejemplo la no ocupación del Palacio de Gobierno, lo cual implica la violación de una ley, pero además necesariamente señala una ruta que es muy, muy peligrosa para el mantenimiento de las instituciones democráticas de la República. Entonces, es evidente que aquí el profesor Castillo no tiene coherencia cuando dice algunas cosas desde el punto de vista de su plan bicentenario, luego renuncia a Franque y luego acepta a Franque, pero hay posiciones inconciliables de carácter ideológico entre la postura caviar de Franque, que es próxima a la socialdemocracia, y la postura de un Guido Bellido o la del propio profesor Castillo, que es próxima al comunismo. Y si me permite, paso a explicarlo ideológicamente. En la izquierda comunista, los medios de producción y de prestación de servicios tienen que estar en manos del Estado, porque de otra manera, en manos privadas, se va a lo que ellos llaman la explotación del hombre por el hombre y a la lucha de clases. En la tesis socialdemócrata a la que se aproximan, aunque no son socialdemócratas los caviares como Franque, no se trata de modificar el sistema de medios de producción para que sea todo estatal, sino de buscar paliativos, según los comunistas, que consisten en un estado de bienestar, en que el Estado cumpla en la parte de salud, educación y todo lo demás. Este es un enfrentamiento ideológico inconciliable, inconciliable, tan inconciliable como el que tienen, por supuesto, los comunistas con los neoliberales, con los propios socialdemócratas, los socialliberales que han surgido con la tesis de la tercera vía en los últimos 20 años, etc. Y yo creo, Martín, que tenemos que entender de una vez por todas que lo que hoy día hay en el Perú es un gobierno comunista, sea cual sea, digamos, el tamiz que se le quiera dar. Un gobierno que cree en las cosas que yo te acabo de señalar y por lo tanto lo que hay es una enfrentación ideológica que no tiene precedentes, pero que hay que poner sobre el tapete para confrontar las posiciones ideológicas del profesor Castillo y quienes lo acompañan en el gabinete, salvo Franque, que habla del plan bicentenario, con las posiciones de los partidos de oposición, entre otros
el partido Perú Nación, que yo tengo el honor de liderar. En cuanto al Consejo por la Paz, es una institución de defensa de derechos humanos y de la democracia, tal como la entendemos nosotros, de manera tal que nosotros seguiremos con en la política de apertura que siempre hemos tenido, recibiendo a toda la sangre, defendiendo la democracia y, por supuesto, procurando que en el Perú haya algo que todos aspiramos de una u otra manera, por una vía o por la otra, que es la justicia social. Pancho, ¿qué te parece la propuesta del presidente Castillo? Que Palacio de Gobierno pase a ser un museo. ¿Le permite esto la ley? La ley no le permite convertir a Palacio de Gobierno en un museo. Tendría que sacar una nueva ley porque la sede del gobierno es Palacio de Gobierno. En segundo lugar, se ha hablado de la Casa de Pizarro. No es la Casa de Pizarro. Este palacio fue construido por Leguía, más o menos en las proximidades del centenario de nuestra independencia. En tercer lugar, es muy importante como un símbolo de poder para todos. El que él se traslade a la Casa de Breña o algún otro lugar va a generar una suerte de poder oculto, como hizo Fidel Castro cuando tomó el poder en 1959, que no había sede de gobierno. Él se paseaba de un lado al otro, según dijo, porque tenía temor de que la CIA pudiera atentar contra su vida. Pero el otro sentido, el otro mensaje de esta figura de no tener sede es justamente que no hay una sede de poder. El poder soy yo, donde yo esté, y yo le rindo cuentas a quien me dé la gana. Porque en Palacio de Gobierno sí se sabe que está el presidente de la República, sí hay controles de entradas y salidas de la gente que van a Palacio, sí se puede saber si van asesores cubanos, por ejemplo, a visitarlo para nutrirlo de sus ideas comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, es ilegal, no es viable y tampoco es permisible dentro del contexto de una república democrática como la nuestra. ¿Qué impresiones te merece la designación del ministro de Cultura, elegido al doctor Ciro Gálvez? Yo no sé qué precedentes tiene Ciro Gálvez en materia de cultura, salvo sus vestimentas eh, folclóricas, a veces representativas de lo que son las vestimentas del Perú, y el hecho de que haya figurado de una u otra manera como candidato presidencial en diversas oportunidades. Pero debajo de eso, yo no sé qué es lo que han encontrado en el currículum de Ciro Gálvez para hacerlo ministro de Cultura. Es como el caso de otro personaje que también ha integrado el gabinete, que creo que proviene de una sugerencia de algo de la municipalidad de Chachapoyas. No sé cuál es el currículum de ese señor. El currículum de Héctor Béjar es absolutamente conocido. Un ex guerrillero castrista, comunista, que por supuesto va a impulsar las políticas de la Cancillería hacia una proximidad abierta con Cuba y con el resto de gobiernos cubanos totalitarios de América Latina. Tienes a Guido Bellido y le ha rendido homenaje a Edith Lagos, la sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Realmente, Anaí Durán, ex pareja de un terrorista del MRTA, que está ahora preso en Chile, al cual visita con frecuencia, o ex esposa, pero lo sigue visitando. Entonces, realmente es un gabinete que refleja una voluntad de confrontación que revela una proximidad abierta con el terrorismo, el senderismo y el comunismo en el Perú, y que es muy grave. Entonces, acá, por un lado, yo creo que los demócratas tenemos que cerrar filas en defensa de la democracia. Por otro lado, seguiré invocándole al profesor Castillo que reflexione sobre lo que está haciendo, porque el resultado de lo que acaba de ocurrir con la inestabilidad del gabinete es que nos encontramos con un dólar que rebasó la barrera del 4%, con una caída así abrupta de la Bolsa de Valores de Lima, con una evidente fuga de capitales que ya se estima en 13.000 millones de dólares, con el anuncio de que empresas como la Coca-Cola se van a ir a Costa Rica. Esto no es apoyar al desarrollo del Perú, ni respetar a la propiedad privada, como ha declarado Pedro Franque. Ahora Franque le va a costar mucho trabajo convencer de que el programa es otro. Y finalmente necesitamos, como ya se ha hablado, diálogo, estabilidad, impulsar las reformas con las que, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo. Hay que reformar el artículo 62 de la Constitución para renegociar los contratos con las transnacionales
pues fundamentalmente las explotan el oro, que contrataron a $200 la onza Troy y ahora está a 1.500. Estamos de acuerdo en eso, pero no se requiere pues una nueva constitución, Martín, que además el propio profesor Castillo ha dicho que ni siquiera tienen un proyecto. Piensan desarrollarla en el curso de la Asamblea Constituyente, que para ser convocada requiere de una modificación de la Constitución. Todo esto es inestabilidad, todo esto es incertidumbre. Y lo que requiere el Perú es estabilidad y certidumbre y que los indicadores económicos se manejen adecuadamente para restablecer una economía donde hay en este momento 8 millones de desocupados. Nada menos que eso es lo que tenemos. Pancho, ¿tú crees que realmente el profesor Castillo debió hacer un gabinete de ancha base? Un gabinete de ancha base realmente. Y a tu criterio, ¿quién crees que hubiera sido para ti el premier? Mira, no te puedo dar nombres, pero él ha debido convocar a un gabinete de ancha base, definitivamente. Él ha debido convocar un gabinete donde no haya personas, como ocurre con este gabinete, que o no tienen el currículum que los acredita como posibles buenos ministros, o tienen un currículum senderista o comunista que es absolutamente antidemocrático. Me acaban de informar, por ejemplo, que en la bancada de Perú Libre, de los 37 integrantes, hay 30 prontuariados. ¿Cómo ha ocurrido eso? Cuando, por ejemplo, a mi partido, porque presentamos con 12 segundos de atraso la firma digital después de presentar todo lo que requería el Jurado de Elecciones, este sujeto Salas, que funge el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo sacó de la carrera electoral. Pero ahí han entrado 30 prontuariados. Y tenemos el caso de Bermejo, que es clarísimo y evidente. El propio Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros y congresista, ¿no?, tiene una acusación por apología del terrorismo. Entonces, ¿a dónde está llevando al país el profesor Castillo? Lo está llevando por la senda democrática, que es lo que todos quisiéramos, y de las reformas que se requieren para volver a funcionar a esta democracia socialmente disfuncional, o nos está llevando a la salida del sistema democrático para entrar a un sistema comunista. Sus compañeros de viaje arrojan pues el segundo balance, nos lleva hacia el comunismo. Pancho, muchísimas gracias por haber participado hoy día en nuestro programa Rumbo Político. El saludo de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones también, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente domingo y muchas bendiciones para ti, mi querido Panchito. Martín, a ti muy agradecido, como siempre, una trinchera democrática. Yo, como tú lo sabes perfectamente, soy un demócrata, soy un defensor de los derechos humanos a través del Consejo por la Paz, creo en mi patria y creo que todos debemos trabajar unidos por el futuro del país. Y tenemos que decir las cosas como las pensamos, o las pensamos porque esa es una democracia. Es así, concordando o discrepando. Le agradezco a don Demóstenes, por supuesto, la apertura democrática de Vez Cable, que siempre ha sido permanente para todos aquellos que, como él, creemos en la libertad de expresión y en las libertades públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos realmente con Francisco Díaz Canseco. Pancho, que ha estado con nosotros, es candidato a la presidencia de la República. Bueno, tenemos que finalizar ya nuestro programa. Nos vamos. Antes de culminar nuestro primer programa, Rumbo Político, quiero aprovechar para dar unas recomendaciones a todos nuestros amigos televidentes. Hoy en día existen los movimientos sísmicos. El Perú es un país altamente sísmico. Estamos en el cinturón de fuego. Por eso, cuando exista un sismo, un terremoto, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, la tranquilidad. Paso número 2, la evacuación. Usted con su familia tiene que evacuar. El adulto mayor, si hay personas enfermas, personas con discapacidad, todos evacúan lentamente. Y por favor, desde aquí les invoco a todos los alcaldes, por favor, poner en práctica ya los simulacros cuanto antes y señalizar los distritos. Tiene que estar la señalética, porque cuando uno está realmente con un terremoto, un sismo, entra en un shock de pánico, de miedo, porque no es algo normal en el ser humano. Entonces es ahí donde usted tiene que dirigirse pues a los puntos fundamentales del refugio, mantenerse ahí hasta que pasen realmente